Federico Mancini del vivero Avies, soy ingeniero agrónomo y comenzamos un proyecto de terrazas en la cantera, esto se llama cantera urbana en Gorina. Comenzamos a trabajar sobre una idea de forestar el lugar y armar un espacio verde contribuyendo con lo que es el ecosistema. Podemos enumerar las ventajas que tiene la terraza verde. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el efecto de regular la temperatura, baja la temperatura en verano, mantiene la temperatura en invierno. Otro efecto es la insonorización. El lugar se aleja de los ruidos, crea un efecto insonoro dentro de los ambientes. Por otro lado, le da una mayor vida a la impermeabilización que se hace en los techos. En estos momentos que vemos que cada vez las lluvias son intensas y de poco tiempo, lo que hace una terraza verde es disminuir el impacto por un tema de absorción. El agua queda en el sustrato y se va percolando y va absorbiendo por parte de las raíces en forma muy lenta y va pasando hacia las celdas que ya están instaladas y de esa manera finalmente el agua sale con muy poca velocidad. Y no solamente eso, sino que lo filtra, ¿no? Es un proceso de filtrado y sale como agua limpia. Otro punto importante es el filtro que provoca la terraza frente a las partículas que están en el aire y hace que el lugar sea finalmente más limpio. Y otro es la reconstitución del paisaje natural, otro tema importante, ¿no? Y más si usamos especies nativas de la zona, es como que vamos copiando lo que se ve en la naturaleza. Para armar una terraza y no tener problemas y sacar ese mito de que es difícil y que no se puede y que es demasiado complicado, que se me va a inundar mi casa, entonces no se va a poder armar. La idea de esto es armarlo con una buena impermeabilización. En primer lugar, lo que se usa es una impermeabilización de capas de geotextil más un líquido asfáltico, que eso es lo que le da la impermeabilización inicial. El segundo paso es agregar un geotextil, dependiendo el gramaje va a también depender del tipo de planta a utilizar, que va solamente apoyado sobre la impermeabilización. Luego de eso va una capa de unas celdas con cavidades donde va a depositar el agua de lluvia y va a ralentizar, digamos, la salida de agua posteriormente, porque eso también es una de las ventajas de la terraza verde. Posteriormente a la cavidad de las celdas usamos una segunda capa de geotextil donde va a ser apoyado el sustrato que vamos a utilizar. El sustrato es un sustrato alivianado, es un sustrato que pesa la mitad de lo que pesa un suelo normal o una tierra negra normal. Estamos hablando de un peso de 400-500 kilos contra un peso de una tierra negra que pesa el doble o un poquito más del doble. El sustrato acá es un sustrato preparado a base de compost, de restos de materia orgánica, de perlita. Es un sustrato rico que funciona muy bien para las especies, en este caso implantadas, y dependiendo de las especies a colocar, también va a ser el sustrato distinto uno u otro, ¿no? Porque hay sustratos diferentes para cada tipo de plantas a utilizar. En este lugar utilizamos gramíneas herbáceas perennes que en combinación quedan muy bien para este tipo de espacios. El primero es Penicetum rubra, que es una gramínea roja de espiga larga. Después seguimos con un Penicetum rupelli, que es el verde donde estamos nosotros parados acá, y sigue hacia adelante Penicetum brilloso. Los tres tienen espigas, tienen mucho movimiento y tienen diferencia de altura. Lo que pensamos y lo que estuvimos charlando cuando lo diseñamos era lograr un efecto de movimiento. Entonces, que cuando sople un poquito el viento, esto se vea desde lejos, y eso creo que se logró porque si uno viene hacia este lugar
lo ve desde lejos y se ven las espigas que se mueven y que combinan muy bien con el lugar y realmente se nota que el espacio está cubierto en su totalidad. A la vista es muy grato y a su vez si uno está acá también lo disfruta. En general lo que nosotros recomendamos es que no tengan miedo en armar su terraza. Cualquiera que tenga ganas de hacerlo lo puede hacer y no tiene grandes complicaciones, es muy simple. Los beneficios son múltiples, beneficia al ecosistema, le damos más oxígeno a los lugares, muchos lugares que necesitan espacios verdes. Con esto, digamos, aumentamos los espacios verdes y mitigamos la emisión de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera provocado por industria, provocado por nosotros mismos. Hoy en día el tema de las terrazas verdes en Europa ya es un hecho. En algunos casos, algunos bancos hasta les dan beneficios en créditos con tal de que el cliente tenga su terraza verde y tenga conciencia de lo que es mitigar el calentamiento global. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta también es la forma de regarlos, ¿no? De mantenerlos. Y para esto se necesita un sistema de riego adecuado para tener el 100% donde están las plantas, tenerlo cubierto de agua. El sistema de riego que nosotros utilizamos en general es un sistema de riego por goteo, no por aspersión. Lleva tuberías o cintas de riego con goteros a 30 centímetros por lo general o goteros a 10 centímetros, depende de cómo esté planteado el sistema de plantación inicial. Se elige la tubería o la cinta de riego con los espacios entre gotero y gotero. Después de colocar las líneas de riego, se usa una computadora muy sencilla, que es una computadora hogareña, que se instala en un costadito del edificio, de la casa que se vaya a utilizar, y esto funciona con muy baja presión. Eso es otra de las ventajas que al usar el sistema de riego, muchas veces se piensa que uno necesita una bomba sumergible, mucha presión, y no es así. Con una simple bomba, o tal vez la bomba misma de la casa, la presurizadora que se utiliza para darle presión y mantener toda la presión constante en toda la casa o el edificio, se usa también para el sistema de riego de las terrazas.